Ya lo encontraron, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, versículo 30, dice la palabra del Señor así: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, son palabras que Pablo dirigió a los atenienses. Pablo llega a Atenas, y cuando él llega a ese lugar, dice la Biblia en los versículos antes que no leímos, pero toda la historia está desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, que normalmente en Atenas se daba la costumbre de que la persona que tenía alguna nueva enseñanza, una nueva doctrina, se paraba en las plazas y comenzaba a exponerla. La gente llegaba y los escuchaba y la gente decía: muy interesante. Pero cuando esa enseñanza era sobresaliente o algo nuevo, ya que los atenienses, dice la Biblia, que siempre andaban buscando cosas nuevas, ellos lo que hacían era llevarlo a un lugar donde se presentaban las personas intelectuales, vamos a decir así, y ahí ya no era un público común y corriente que los escuchaba, sino que ya eran personas selectas las que llegaban a ese lugar. Ahí llegaban los filósofos, y ese lugar era el Areópago, que estaba ubicado en una colina llamada la colina de Marte. Resulta que cuando Pablo estaba enseñando en las plazas de Atenas, alguna persona de las que sabían de que esa enseñanza nunca antes la habían escuchado, lo invitan a Pablo a que llegara al Areópago para que allí expusiera esa nueva doctrina, esa nueva enseñanza. Y es ahí donde Pablo da un recorrido por los altares de ese lugar, ya que era un lugar lleno de altares. Y dice la Biblia que entre esos altares, en ese recorrido, Pablo encuentra un lugar que no estaba ocupada por ningún ídolo, no tenía representación física, sino que estaba vacío, y solamente había una inscripción que decía: dedicado al Dios no conocido. Y es ahí precisamente donde Pablo toma esa idea, y cuando él le dan el turno, el momento para poder dar su discurso en el Areópago, él lo felicita. Comienza muy cordial y le dice: los felicito porque veo que ustedes en todo son muy religiosos, son personas, vamos a decir así, Pablo quiso decirle, son muy espirituales, son personas que les gusta mucho lo místico. Pero Pablo les dice: he recorrido sus altares y he encontrado un espacio que dice que dedicado al Dios no conocido. Bueno, les dice Pablo, de ese Dios les voy a hablar, les dice Pablo. Y comienza Pablo a exponerles quién es ese Dios. Les dice: ese Dios, les dice, al que ustedes no conocen, es el que hizo todo lo que ustedes ven, les dice. Es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ya en la parte final de ese discurso, es que Pablo, es más, Pablo les cita a uno de los eruditos o a uno de los filósofos griegos, y les dice que aún sin saberlo, algunos de esos filósofos citaron a Dios en sus enseñanzas. Y eso está en el versículo 28. Ahí Pablo está citando a un filósofo griego llamado Arotus. Entonces, pero al final, y es en los versículos que leímos, Pablo, ya para concluir, les dice:
Pues bien, les dice, Dios les dice, pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, les dice. Hay un detalle bien interesante que Pablo está recalcando ahí, y es que hablando acerca de los justos del Antiguo Testamento, Pablo está diciendo de que él simplemente, o sea, Dios simplemente había pasado por alto los pecados de ellos. El caso de Abraham, el caso de Isaac y todos los justos del Antiguo Testamento. Pero no es lo mismo que habían sido perdonados sus pecados, sino que habían sido pasados por alto, dice, que no es lo mismo. Entonces, llegaría el momento, y de hecho llegó, cuando los pecados de esos justos, habían sido declarados justos en el Antiguo Testamento, fueron lavados también por la sangre de Cristo Jesús cuando vino a morir. Pero Dios lo que había hecho es pasar por alto sus pecados, pero no habían sido perdonados. Entonces, ahora, dice Pablo, ahora la cosa es distinta. De la venida de Cristo para acá, de su sacrificio de Cristo para acá, las cosas han cambiado. Y es que ahora hay una manera que Dios ha establecido cómo el ser humano puede ser libre de la culpa del pecado. Y esa manera, Pablo la cita ahí, dice, ahora, dice, Dios ha fijado, dice, un día en que juzgará, dice, eso dice en el versículo 31, pero en el versículo 30, dice, pero ahora, dice en la parte final del 30, manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Este detalle es bien interesante, hermanos. Y es que la doctrina del arrepentimiento está en la Biblia como ninguna otra. La palabra de Dios habla una y otra vez de la necesidad que tiene el ser humano de arrepentirse de sus pecados. Lamentablemente, la doctrina del arrepentimiento, como la doctrina del nuevo nacimiento o regeneración, son esas doctrinas que a medida el tiempo ha ido transcurriendo, se han ido disipando desde los púlpitos. Y ahora ya no es necesario, dicen algunos predicadores nuevos, que se le diga a la gente que se arrepienta. Solamente basta con que la gente asista, dice, a los lugares de reunión, vengan a oír unas palabras de motivación, unas palabras que los hagan a ser más productivos en su trabajo, dicen, palabras de aliento que los hagan mejores padres de familia, que los hagan mejores hijos, que los hagan mejores empleados, que los hagan mejores ciudadanos, dice, con eso es suficiente, dicen. No es necesario decirle a la gente que se arrepienta, porque eso, dice, sería ofenderles, porque eso sería estar entrando, dice, en detalles muy íntimos y personales con la persona, dice, valga la redundancia. Pero hermanos, amados, ¿acaso la Escritura sugiere eso? La palabra de Dios no sugiere eso. Al contrario, la palabra de Dios lo que dice una y otra vez, pero de manera clara y precisa, es que el ser humano debe arrepentirse. Y mientras en la Biblia esté claramente la enseñanza del arrepentimiento, los predicadores del evangelio, la iglesia del Señor, cada creyente debe creer y debe predicarle a los que no se han arrepentido que necesitan arrepentirse. Y por eso las congregaciones, las iglesias se han vuelto hoy clubes sociales. Y la gente va a montones porque pues no se les señala el pecado, no se les dice que tienen que arrepentirse, no se les dicen que tienen que arreglar cuentas con Dios. Y mire que aquí Pablo en el versículo 31 sigue aún más diciendo de las consecuencias del no arrepentirse. Dice que Él, hablando de Dios, ha fijado un día, dice, en que juzgará al mundo con justicia, dice. Y dice que lo hará por medio del hombre o del varón, como dice otra traducción, designado. Ahora, ahí Pablo no dice quién es ese varón, pero en la siguiente frase o en la siguiente parte del versículo dice, de ello, dice, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos.
Ahí decimos, ahí está claramente quién es ese varón que Dios ha designado. Quién es el Padre, o sea, a quién el Padre ha designado. Y ese es el Señor Jesucristo. Que dice la Biblia que Él es el juez de vivos y de muertos. Y a Él nada se le escapa. Entonces, la labor de la iglesia, de los predicadores del evangelio y de todo creyente, es el poderle hacer ver a la gente que no conoce al Señor que necesita arrepentirse. Pero como hoy en día las situaciones han ido cambiando y ahora dicen no, ahora usted sabe que hasta en algunos lugares hay leyes ya donde a las personas se les prohíbe hablar o compartir, dicen ellos, de su religión, dicen. Andar queriendo convertir a otras personas a la religión. Pero es que la Biblia no es religión. Pero es que Jesucristo no es religión. Pablo no estaba queriéndolos cambiar de religión a los atenienses. Les estaba diciendo que tenían que arrepentirse de sus pecados. No les estaba diciendo, miren, háganse para mi religión, porque mi religión es mejor, porque fíjense que aquí hay gratificaciones, porque fíjense que aquí hay mejores prestaciones. No. Pablo lo que les dice es que tienen que arrepentirse. ¿Qué religión es esa? Precisamente, hermanos, ya con esa pequeña introducción, queremos tocar ese tema hoy. El arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra del griego, hermanos, metonian, que significa o vendría a significar cambio de disposición, como producto de una transformación interna. Cambio de disposición. Pero ese cambio de disposición es como producto de algo que ha sucedido adentro de la persona, o sea, en el corazón mismo de la persona. Y es que fíjese que las escrituras presentan el arrepentimiento como un paso, oiga bien, necesario para entrar en el reino de los cielos. Ese detalle me llama la atención a mí. Porque entonces, hermanos, ¿de qué sirve tener congregaciones donde existe una gran cantidad de personas? Miles de personas. Hoy existen, hermanos, mega iglesias donde pasan los 12 meses del año y nunca a la gente se le predica el arrepentimiento. Nunca. Se hablan de otros temas, de cómo hacerse rico, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro, de temas muy sociales, pero nunca se le habla a la gente del arrepentimiento o de que Cristo viene. Fíjense, son dos temas para poder mencionárselos así. Hay más, pero son dos temas que no se tocan, lamentablemente. Pero oiga, si es el arrepentimiento, es un paso necesario, o sea, es una necesidad, pues. O sea, si no hay arrepentimiento, entonces no se puede entrar al reino de los cielos. O sea, no hay vida eterna, no hay salvación si no hay arrepentimiento. Es un paso necesario, así lo presenta la Escritura. Oiga bien, y si es un paso necesario, ¿por qué no se va a predicar el arrepentimiento? Y si es un paso necesario, ¿por qué no se va a hablar de él? El mismo Señor Jesucristo en Lucas 5:32 dijo estas palabras: yo, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Ahora usted puede decir, bueno, quiere decir que habían justos cuando Jesús andaba en esta tierra. No, Jesús lo estaba diciendo irónicamente, porque los fariseos, ellos decían que no tenían necesidad de arrepentirse de nada. Decían los judíos, nosotros hijos de Abraham somos, decían. O sea, estaban queriendo decir con eso que ellos ya tenían el cielo abierto porque eran descendientes de Abraham, aquel que dice la Biblia que fue amigo de Dios. Ese es un grave error. Querer o pensar más bien que por medio de los méritos de otra persona se va a alcanzar la vida eterna. Así hay muchos hijos que piensan que porque sus padres son hombres de Dios, mujeres de Dios sus madres, porque son personas de oración, son personas santas, ellos no necesitan santificarse y pueden hacer lo que les da la gana
Solo porque como mamá y papá van a la iglesia, ellos oran por mí, ellos le piden a Dios que me guarde, y ellos ni se asoman a la iglesia, ¿verdad? Ellos no buscan nada de Dios, andan en vidas deshonestas porque creen que por medio de los méritos de sus padres ellos alcanzarán al fin el favor de Dios. Qué equivocados están. Y cuando Jesús les dice estas palabras, les dice: bueno, si ustedes son justos, entonces yo no he venido por ustedes. Yo he venido por aquellos que reconocen que son pecadores, y si se arrepienten, yo vengo por ellos he venido. Eso es lo que el Señor les está diciendo. No es que eran justos los que estaban escuchando, o que en el tiempo de Jesús hubieran justos. Hoy en día hay mucha gente que ellos mismos se declaran justos por decreto. Se declaran justos. Pero si esas personas son justas, entonces Jesús no vino por ellos. Vino por aquellos que realmente, al igual que el publicano decía: ten piedad de mí, soy pecador, le decía al Señor golpeándose el pecho. Y por eso es que en Mateo 3:8 Juan le dice estas palabras a los mismos fariseos. Les dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, le dice. Entonces quiere decir, hermanos, que con estas palabras Juan les estaba diciendo a los que venían a bautizarse, porque venían a bautizarse como todas las demás personas, y para no desentonar, o para que ellos no quedaran como personas raras, dijeron: si tantas multitudes se van a bautizar, dijeron los sacerdotes, los escribas y los fariseos: vamos a bautizarnos nosotros también, para que no vayan a decir la gente de que damos mal ejemplo. Y van y se presentan ante Juan, y entre otras cosas Juan les dice estas palabras, porque no basta solo con hacer algo por puro formalismo. Hay personas, hermanos, que se saben todos los formalismos de la religión, se saben todos los formalismos de una congregación, y por eso se confunden las demás personas y dicen: bueno, esta persona anda Biblia, esta persona dice Dios le bendiga, es una persona que anda bien vestida, es una persona que tiene buenos modales, es creyente. Y muchas de esas personas, lo que pasa es que tienen tanta experiencia ya que se han aprendido todos los formalismos de la religión. Entonces Juan les dice: no es aquí, no es, les dice que vengan, pues los voy a zambullir y ya por eso. No, les dice: produzcan frutos, les dice, que demuestren que realmente se han arrepentido, les dice. Y esos frutos en la palabra de Dios los encontramos. Y es que fíjese que el punto principal del arrepentimiento, hermanos, es la necesidad de una conversión. Una conversión que consta de 3 aspectos que vale la pena poder tenerlos en consideración. Y es que la persona que se ha convertido, en ella se produce un cambio en la manera de pensar. En la persona que se ha convertido, que se ha arrepentido de verdad, se produce un cambio en la manera de sentir. En la persona que se ha arrepentido de verdad, se produce un cambio en la manera de actuar. Son 3 aspectos básicos que demuestran que una persona realmente se ha arrepentido. O sea, no es necesario andarle preguntando a la gente: mire, usted ya se arrepintió. No, solo veamos su conducta y ahí nos vamos a dar cuenta. Mire, en la Biblia vamos a ver primero con respecto al cambio en la manera de pensar. Y es que eso tiene que ver con las apreciaciones que la persona tiene o que se ha tenido antes acerca de Dios, del pecado y de sí mismo. Son 3 aspectos que conllevan a eso de la manera de pensar. Y es que, en primer lugar, hermanos, antes de que una persona conozca a Jesucristo, es una persona que tiene una idea equivocada acerca de Dios. Y probablemente usted, que ya conoce a Cristo, tiene experiencias cuando ha platicado con personas que no son cristianas. Son personas que creen solo una parte acerca de Dios. Y son esas personas que se expresan acerca de Dios de una manera muy romántica.
que Diosito aquí, que mi Diosito allá, que no sé qué, que yo soy una princesita de Dios, que yo soy un reycito de Dios, que yo soy, bueno, cosas así, ¿verdad? Son expresiones puramente románticas, pero realmente sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero realmente las personas solo se quedan ahí en ese aspecto. Dice Dios es amor, que al final, no, dice, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios, dicen, es un Dios bueno. Sí, la Biblia dice que es bueno, eso es cierto, pero esa es solo una parte de la verdad. Esa solo es una parte de la verdad. Entonces, la Biblia dice que Dios es amor, dice la Biblia que Él es bueno. Hemos cantado que su fidelidad es grande, ¿cierto? Él es fiel, hermanos. Tanto que dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, inconstantes, Él se mantiene fiel y constante. Así es Dios. Pero, mire lo que Pablo dice en el versículo 31. Él ha fijado también un día en que juzgará al mundo con justicia, desde el versículo 31. Entonces quiere decir que pensar solamente que Dios al final va a pasar por alto todo, porque hay mucha gente que dice, no, dicen, es cierto que aquí hay personas muy malas, uno se porta mal muchas veces, dicen, pero ahí en el momento de la muerte Dios se las va a cobrar y al final no va a dejar entrar a todos al cielo, dicen. Es un idealismo bárbaro de muchas personas, ¿verdad? Una filosofía profunda, pero no es así. Ese es tener una idea errada acerca de Dios. Hay personas que tienen también una idea errada acerca del pecado y comienzan a minimizar el pecado. Y si es una mentira, le cambian color. Le dicen, es una mentirita blanca, dicen. Es una mentirita piadosa, dicen. No, pues ya no son pecados, ahora son pecadillos. La gente dice, es un pecadillo. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién? Y comienza la gente a buscar excusas para poder justificar su actitud. Ese es tener una idea equivocada acerca del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado produce muerte. O sea, eso no es juguete, hermanos. Dice, pues un pequeño desliz. ¿Quién no lo tiene? Sí, pero eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias porque la Biblia dice que lo que el ser humano siembra, lo va a cosechar. Pero como le digo, cuando se minimizan las cosas acerca del pecado, esa es tener una idea equivocada acerca del pecado. Pero también la gente tiene una idea equivocada acerca de sí mismo, la gente que no conoce al Señor. Y comienzan a decir, bueno, yo no soy tan malo. Hay otros que sí son malos, pero yo, dicen. Y comienzan a registrarse, ¿va? Estoy hablando simbólicamente. Bueno, y al final dicen, si yo no he hecho nada, si a mí solo las alas me faltan, dicen. Si yo no sé por qué estoy aquí en esta tierra, si yo ya debería estar en el cielo, dicen. Sí, pues no están en el cielo porque no los ha matado Dios todavía por todo lo que han hecho. Pero realmente, hermanos, ese es tener una idea equivocada de sí mismo. Mire, si la Biblia dice que el ser humano, hermanos, es terrible. Nosotros los seres humanos somos personas peligrosas, hermanos. Eso dice la Biblia, que el ser humano es peligroso. Dice que el más derecho, dice, de los seres humanos es como el zarzal, dice. Es como el espino. Dice la Biblia que veneno de víbora hay bajo su lengua, dice. Entonces, es una situación, hermanos, pero aberrante. No sé si ya les he contado una anécdota de una persona que tuve la oportunidad de escucharlo a este predicador personalmente y estaba hablando acerca contó una experiencia de que él estaba en un consultorio médico y dice que mientras estaba en el consultorio, pues algunos lugares ponen revistas, ponen cosas ahí para que uno se entretenga, ¿verdad? Y dice, agarró una revista él, los animales más peligrosos del planeta, así se llamaba la revista. Empieza a hojearla. Ahí habían tarántulas, dice, habían serpientes, que la viuda negra, que la anaconda y todos esos animales de todo tipo, aves, plantas que son mortales. Y en la página antes dice que decía, prepárese para ver al ser más peligroso del planeta, porque al darle vuelta a la hoja iba a aparecer ese personaje. Y le da la vuelta a la hoja y era un niño como unos 6 meses, dice.
Dice, este es el ser más peligroso del planeta, dijo. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de cualquier cosa, hermanos. ¿Ah? Por eso es importante el arrepentimiento y la regeneración. Porque el cambio radical en el ser humano solo lo hace Jesucristo con su poder y su gracia, hermanos. Sí. El ser humano, con tal de salirse con la suya, es capaz de llevarse encuentro a quien sea. Sí. Es capaz de llevarse encuentro a quien sea el ser humano, con tal de salirse con la suya. Y si es un gobernante, no le importa violar las leyes de un país, con tal de cumplir con su capricho, él hace y deshace. Y si es un hijo, cuando se ha empecinado en hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de sus padres, no le importa llevarse en los pies a sus padres, llevarse en sus pies la palabra de Dios, la obra de Dios, no le importa, porque así es el ser humano. Entonces, y se tiene muchas veces una idea equivocada de sí mismo. Pero también, cuando una persona se arrepiente de verdad, hay un cambio en la manera de sentir. Hay un cambio en sus sentimientos. Y es que cuando se produce ese verdadero arrepentimiento, acontece en la persona, hermanos, una conmoción emocional. O sea, la persona se conmueve, pues. Hay una conmoción que no se puede explicar. Hermanos, yo creo que, si no todos, tal vez la mayoría de los que estamos aquí, hemos tenido esa experiencia del arrepentimiento cuando nos arrepentimos. Hermanos amados, es algo que no se puede explicar. Y cuando una persona tal vez ha sido muy dura, así corazón de diamante, esas personas toscas y burdas, hermanos, cuando el Señor con su Santo Espíritu y su palabra quiebra ese corazón, hermanos, es que existe un conmover en esa persona que realmente es admirable, hermanos, porque el nuevo nacimiento es un milagro. ¿Ah? Por eso yo no creo en esas conversiones express, en esos arrepentimientos, hermanos, donde la persona masticando chicle pasa, ¿verdad? Y dicen, oren por mí, pues ya me estoy arrepintiendo. Hermanos, eso no funciona, eso no es así. No, es que hay una conmoción. Mire, por eso en la Biblia tenemos un ejemplo, el caso de Pedro. Y en Mateo 26, 75 dice, entonces Pedro, dice, se acordó lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, dice, lloró amargamente, dice. Pedro era un hombre, hermano, muy atrevido, muy intrépido. Le dijo al Señor que pasarían primero por su cadáver antes de que él permitiera que le hicieran daño. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no es así. Antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. Entonces mejor quédate calladito. No, le dijo, no, aquí tengo la espada con la cual te voy a defender. Pero llegó el momento de la prueba y se cumplió lo que el Señor Jesucristo le dijo. Pero dice que Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho unos días antes. Y dice que cuando él se acuerda de que le había fallado al Señor, cuando él mismo le había prometido que nunca le iba a fallar, dice que Pedro salió, dice, y no le importó que lo vieran. No le importó, hermanos, que las personas pudieran decir algo de él, si habían mujeres, hombres ahí, hubieran autoridades. Dice que salió y se puso a llorar. Pero hermanos, esa palabra que dice amargamente se está refiriendo a que fue un llanto muy dramático de Pedro. Muy dramático. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que cuando vienen a Cristo, hermanos, son notorias esas conversiones. Y existe lo contrario de personas que dicen, hermano, pudiera orar por mí a solas, me voy a entregar a Cristo. Y entonces, ¿por qué no se entregó al Señor en el momento del llamado? No, dicen, es mejor así en privado, dicen. Entonces, eso también tiene sus dudas, porque
hermanos, cuando realmente el Señor toca y cuando aquella persona realmente se siente tocada, quebrantada y siente el llamado de Dios, hermanos, no le importa quién esté a su alrededor. Esa persona corre a los pies de Cristo porque sabe que si no, se lo lleva el diablo, hermanos. Si no se arrepiente, se lo lleva el enemigo. ¿Ah? Pero hay personas que así son, igual que Nicodemo, que fue a Jesús de noche para que nadie se diera cuenta que él andaba en busca de la verdad. Y por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 7, versículo 10, les habla acerca también de lo que es el arrepentimiento. La tristeza, les dice, que proviene de Dios, produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, no hay que avergonzarse pues de esa tristeza. Mientras que la tristeza del mundo produce, dice, la muerte, dice. Y es que como existe una conmoción en la persona cuando se arrepiente, esa es una tristeza profunda que es producida porque la persona se da cuenta que ha ofendido a Dios y que lo ha estado ofendiendo todo este tiempo sin darse cuenta. Es como una pena moral que la persona siente, una tristeza profunda. Pero cuando una persona siente esa tristeza por haber ofendido a Dios, dice Pablo que la persona no debe sentirse mal y no debe sentir remordimiento o decir me arrepiento de haberme sentido mal por ofender a Dios. No, dice Pablo, no debe la persona de arrepentir. Al contrario, debe darle gracias a Dios porque le da el privilegio de arrepentirse. Entonces ese detalle, hermanos, es bien interesante. Pero también existe un cambio en la manera de actuar en la persona que se ha convertido de verdad. Hay personas que dicen, no, dicen, la persona sigue actuando de la misma manera cuanto antes de conocer al Señor. Y si era borracho, le gustaban las cervezas, dicen, bueno, antes de conocer al Señor yo me tomaba una caja los fines de semana. Hoy solo 2, dicen. ¿Cree usted que esa conversión fue genuina? No, no fue genuina. Porque Dios hace un cambio completo, hermano. Es que es un milagro. El nuevo nacimiento, la conversión, es un milagro. Entonces, ¿y cómo es eso que la persona dice, no, pues antes yo era bien mal hablado, pero hoy son poquitas las que se me salen? Yo antes iba todos los fines de semana a los bailes, hoy solamente voy una vez al mes. Entonces dicen, y no, hermano, pero eso no se hace. Ténganme paciencia, dicen. Ahí poco a poco voy a ir cambiando, dicen. Oigan, voy a ir cambiando. Si es que nosotros no podemos cambiar solos. Es que o bien nos cambió Cristo o no nos ha cambiado. Pero hay un cambio en la manera de actuar de la persona que se arrepiente. Porque la conversión, el arrepentimiento es como la frontera, es como la línea divisoria entre una vida disipada, una vida desordenada y una vida consagrada a Dios. Entonces, por eso cuando una persona no hace la voluntad de Dios, se sale de los parámetros de la Escritura, esa persona no se ha convertido. No ha habido arrepentimiento. Ya vamos a ver qué es lo que esa persona pudo haber pasado en ella. Y es que las Escrituras hacen un gran énfasis en la verdad, hermanos, de que el verdadero arrepentimiento debe mostrarse con los hechos. Sí. Por eso en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8 son palabras del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de esta intervención. Dice, pero al ver, dice, que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, son palabras de Juan más bien. Dice que les dijo Juan, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esas palabras finales ya las leímos en una porción anterior. Pero mire lo que Juan les dice en las palabras que no habíamos leído antes del versículo 7. Dice que al ver que muchos fariseos venían y saduceos, dice
que estaban llegando donde él estaba bautizando, les advierte, les da una advertencia. Y esta advertencia, hermanos, mire, si usted se fija, bueno, en primer lugar es dura las expresiones que Juan usa. Les dice camada de víboras. Y de víboras venenosas, por supuesto, ¿verdad? Sí, de veras, en el original eso denota, no de esas que están en los jardines, hermanos, no, sino de esas peligrosas. Y les dice, ¿quién les dice? Les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca, les dice. Oiga, hermanos, ahí Juan está revelando algo. Y es que les está diciendo que ellos iban a ser castigados. Y con hacer esa pantomima ahí de que Juan los bañara, no iban a escapar. ¿Sí? Porque eso es estar como solapado. ¿Sabe usted que hay muchas personas solapadas en la iglesia, en las congregaciones? Hay muchas personas solapadas que ante los demás aparentan una fachada, hermanos, extraordinaria, pero en su vida privada son un desastre. Son un desastre. Entonces les dice Juan, ¿quién les dijo? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les dijo de que podrán escapar? O sea, no iban a poder escapar. Ya estaban destinados para ser castigados. Y con hacer una liturgia, con hacer ahí un paso religioso, eso no los iba a ellos a eximir de su responsabilidad ante Dios. Y por eso Juan les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, les dice. Y por eso también el Señor, hablándole a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, le dice estas palabras. Recuerda, le dice, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero, le dice. Esta es una advertencia. O sea, había posibilidades de que la iglesia mejorara. Porque mire lo que el Señor le dice a la iglesia. En primer lugar le dice, recuerda de dónde has caído. O sea, fíjese, hermanos, que hoy en día casi no se practica eso de llevar un diario. En el antiguo tiempo pareciera que era bastante común en las personas de llevar un diario de su vida. Y lo iban teniendo por años y lo iban acumulando, pero cuando tal vez usted, ya que las redes sociales, así como el Facebook, es algo así como un diario, que usted pone lo que sintió este día, pero si usted se pone a ver el Facebook, por ejemplo, del 2013, y dice, voy a ver lo que escribí el 2013, usted dice, ¿y por qué escribí esto? Dice, no, qué locura la que se me ocurrió escribir, ¿verdad? No lo hubiera escrito, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es eso? O puede ser que es algo bueno que usted escribió y dice, qué lindo lo que escribí. O sea, ¿cómo me discurrió esas palabras, esas frases? Dice uno, y si son cuestiones inspiradoras acerca de la palabra de Dios, dice, bueno, quiere decir que espiritualmente andaba mejor el 2013. Porque estoy citando la escritura, porque estoy hablando aquí espiritualmente, y ahora solo locuras pongo en Facebook, ¿verdad? Sí, es como un diario. Entonces, hoy no es necesario llevar en papel, puede ser el diario electrónico. Entonces, pero eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Recuerda de dónde has caído. O sea, ¿cuándo fue que dejaste de hacer lo que Dios quiere que hagas? Hermanos, hay un momento, uno fíjese que porque todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida espiritual. Y hay un momento cuando uno dice, bueno, ¿desde cuándo fue que yo dejé de orar, pues? ¿Desde cuándo fue que yo dejé de congregarme regularmente? ¿Desde cuándo fue que yo ya no me interesé por la doctrina bíblica, por la palabra de Dios, por oír predicaciones inspiradoras? ¿Cuándo fue? Y usted comienza a hacer memoria y va hacia atrás. Llega un momento en que dice, aquí fue. Y después usted puede recordar quizás el mes, el año, la fecha. Ese día fue. De ahí para acá yo me volví un carnal, dice usted. Entonces viene usted y dice, no. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Recuerda
¿De dónde? Y retrocede y llega hasta el lugar donde comenzaste a cambiar, donde hiciste un cambio rotundo en tu vida. Y le dice el Señor: arrepiéntete, le dice. Porque, hermanos, no importa que nosotros lleguemos a este lugar donde una vez estuvimos bien, pero si no hay arrepentimiento, no va a haber cambio en nosotros. Arrepiéntete, le dice. Y mire que se lo está diciendo a la iglesia. Aquí no se lo está diciendo a los impíos, le está diciendo a la iglesia, a los cristianos, a la iglesia. Entonces el punto es este, hermano, y es que no solo los inconversos necesitan arrepentirse. Muchas veces nosotros como creyentes necesitamos arrepentirnos de algo que hemos ofendido a Dios. ¿Sí? Y sabe usted que hay muchos creyentes, hermanos, que han cometido muchos errores, han hecho tantas cosas y simplemente dice: hay que seguir adelante. Simplemente que sí, está bien, hay que seguir adelante, pero hay que arrepentirse. Sí, hay que arrepentirse. Porque si no, hermanos, el mal está ahí todavía. Y podemos seguir nosotros ahí, como decimos, echándole ganas. No, hay que echarle ganas. Está bien, sí, hay que echarle ganas. Pero el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete. Entonces, no basta entonces con hacer una recapitulación de las cosas que nosotros dejamos de hacer e ir hasta el lugar donde un día dejamos de hacer lo que Dios quería que hiciéramos, sino que es importante arrepentirse. Y el Señor lo que hace por eso es advertir a la iglesia y le dice: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Porque hay personas que ya se arrepienten, pero ya no quieren servir en la obra de Dios. No, hay que actuar. Y le dice al Señor: si no te arrepientes, le dice el Señor, le advierte, iré, le dice, y quitaré de su lugar tu candelero. Eso, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Si no te arrepientes, voy a quitar la luz que hay ahí. Hermano, y sin la luz de Cristo, ¿qué hace la iglesia? Sin la presencia de Dios, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Dígame usted. Si el Señor no está en medio nuestro, esta reunión sería infructuosa. Esta reunión sería una reunión social nomás, si Él no está entre nosotros. Entonces, esa es la advertencia que el Señor le da. Pero el énfasis está en el arrepentimiento. Ahora, un arrepentimiento, hermano, legítimo, en un arrepentimiento legítimo, deben producirse estos tres aspectos. Pero estos tres aspectos deben estar de manera conjunta, o sea, juntos, simultáneamente. Porque hay personas que así como escogen simplemente lo que quieren hacer, hay personas que escogen lo que la Biblia dice. Dicen: esto está bonito, venga para acá, dicen, es para mí. Pero cuando es algo que va en contra de sus intereses o de sus deseos pecaminosos, dicen: no, esto no es para mí, esto debe ser para fulano. Y ahí están repartiendo porciones, ¿verdad? Y por eso cuando se predica la palabra dicen: oye, le está cayendo a fulano, dicen, le está cayendo a mengano. No, hermano, no andemos buscando destinatarios nosotros. Agarremos el pedazo que nos toque y ahí el Señor le va a repartir a quien sea, hermanos, el que le toque. Sí, hermanos. Pero en un arrepentimiento legítimo se deben producir estos tres aspectos de manera simultánea. ¿Por qué, hermanos? Porque mire este detalle. Si en la persona solo ha habido un cambio en las acciones, en su manera de actuar, pero no en la manera de pensar ni en la manera de sentir, lo que se ha producido en esa persona es una reforma religiosa. Hay muchas personas reformadas, hermanos. Sí, hay muchas personas reformadas que al verlos uno, su conducta, su manera de actuar, su manera de interactuar con las demás personas, uno lo dejan a uno, o sea, perplejo. Dice uno: ¿qué modales de esta persona? Es su manera de vestir, en su manera de tratar a las demás personas, en su manera de actuar. Y uno dice: ¿será cristiano, verdad? Parece. Pero son personas que están reformadas religiosamente y se hacen miembros de una religión. Y la religión comienza a educarles, o sea, a catequizarlos, vamos a usar esa palabra, aunque no me estoy refiriendo a una religión específica, y comienzan a adoctrinarlos religiosamente.
Pero en el corazón de esa persona todavía está el pecado. Sí, porque lo que ha habido solamente es una reforma religiosa. Cambiaron sus acciones, su manera, cambió su manera de actuar, pero no cambió su manera de pensar. Y como los pensamientos no se ven. Y si la persona es codiciosa, sigue siendo codiciosa. Nadie sabe que está codiciando porque eso es intangible, no se puede ver. No sabemos qué siente, porque como es ella la que siente, no nosotros. Solo es un reformado. Si hay un cambio en la persona, pero solo un cambio en sus sentimientos, pero no en la manera de actuar ni en la forma de pensar, lo que se ha producido en esa persona es un remordimiento. ¿Sabe usted que hay muchas personas remordidas en la iglesia? No porque las han mordido una y otra vez, sino que existe el remordimiento, que es parecido al arrepentimiento, pero no es igual. Ya lo vamos a ver. Pero si hay un cambio en la manera de pensar, pero no en la manera de actuar, solamente se ha producido en esa persona una persuasión intelectual. Hay muchas personas que están persuadidas que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando uno les dice, ¿usted cree que este libro es la palabra? Oh, sí, dicen, es santa, y hasta la besan la Biblia. Sí. Palabra de Dios, dicen, Dios bendiga su palabra. Dicen, sí, es bendita. La palabra de Dios es bendita. Entonces, no, hombre, hermanos, tienen una persuasión acerca de la palabra de Dios, acerca de la iglesia misma, de la congregación. Y dicen, no, dicen, ahí se reúnen solo personas santas, son personas, son tan buenas, son personas tan nobles los creyentes, dicen, y empiezan a hablar chuladas de nosotros, hermano. Que ni nosotros mismos nos expresamos así de nuestro hermano, de nuestra hermana. Ellos sí. ¿Ah? Pero es una persuasión intelectual que tienen. Pero el arrepentimiento, hermanos, es un don de gracia que Dios concede de acuerdo a su libre voluntad. O sea, no es que la persona dice, hoy me voy a arrepentir, hoy el domingo, este domingo me arrepiento. No es cuando la persona quiere. No, es que es un don de gracia. Mire lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 25. Así le dice, humildemente debe corregir. Le está hablando de cuál debe ser la actitud de un ministro. Dice que así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza, le dice, de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Ahí está hablando acerca de cuál es la actitud que debe tener un ministro, una actitud humilde, que le llueva de todo el ministro que se agache. Entonces, pero no debe perder la fe en que en un momento esa persona, por la gracia de Dios, va a ser redarguida por medio de ese ministerio, y así se corrige a esa persona con la esperanza de que Dios le conceda a esa persona el arrepentimiento. Entonces, ahí vemos de que quien concede el arrepentimiento es Dios. Él es el que redarguye. Ahora, hace un momento le dije de que hay personas que lo que ha pasado en ellos no es un arrepentimiento, sino es un remordimiento, y vale la pena poder ver cuál es la diferencia entre estos dos aspectos. Y es que fíjese que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que la persona experimenta, y lo experimenta a causa de una acción censurable, una acción condenable, algo que hizo ilícitamente. Es una inquietud que la persona siente al pensar acerca de lo que hizo, es un desasosiego que se siente luego de cometer una mala acción. Ese es un remordimiento. Por eso luego hay muchas personas remordidas, pero no se han arrepentido. Dicen, hasta se muerden los labios, ¿no? Por aquello que cometieron. Dicen, ¿por qué lo hice? Pero eso no lo lleva a nada. Pero ¿cuál es la diferencia del arrepentimiento? Es parecida a la definición, pero no es igual, fíjese. El arrepentimiento es un pesar que se siente
por haber hecho una cosa que no se considera buena o adecuada. Es pensar, ese pensar lleva a la persona a un cambio de opinión. Mira, ahí va la diferencia. Y a un cambio de actuación. Esa persona lo que quiere es reparar el daño que causó. ¿Notó la diferencia? Hay daños, hermanos, que son irreparables en la vida. Hay daños que son irreversibles. Pero no por eso la persona se va a quedar de brazos cruzados, sino que esa persona busca la manera, intenta cómo reparar el daño que hizo. Y por ejemplo, si alguien ha ofendido a otra persona, y tal vez la otra persona dice: nunca nadie me había ofendido ni me había dicho lo que esta persona me dijo. Me ofendió profundamente. Pero esa persona, el ofensor, se arrepiente. Dicen: yo sé que lo que yo le dije a esa persona nunca antes se lo habían dicho. La ofensa que yo le hice es una ofensa que nunca antes la había experimentado. Y quizás ni el peor enemigo le desea lo que yo le decía y lo que yo le dije a esa persona. Pero viene esa persona y dice: aunque esta persona tal vez no me reciba, me retache, me rechace y me diga peores cosas de las que yo le dije, yo voy a ir y le voy a ofrecer una disculpa. Y esa persona dice: reconozco que fallé, le ofendí, te ofendí, perdóname. Ya en la persona queda si no le perdona. Pero esa persona intentó reparar el daño. Claro, no lo hace solamente por salir del paso, ¿verdad? Solo por salir del compromiso, no, sino que lo hace de verdad. Entonces, en el caso, en la Biblia tenemos dos casos, hermanos, de dos discípulos del Señor Jesús. Ya vimos el caso de Pedro. Lo que hubo en Pedro fue un arrepentimiento. Si no, veamos lo que pasó después de eso. Cómo Dios le usó grandemente. Y es más, cuando dice la Biblia que el Señor resucita y aquellas mujeres lo ven, el Señor les dice: vayan a Galilea y díganle a mis hermanos y a Pedro, les dice, a Simón, que nos veremos allá en Galilea, como yo se los dije. Oiga, hermanos, 3 días antes Pedro lo había negado. Dice la Biblia que lo negó con maldición la tercera vez. Y ahora el Señor le dice a las mujeres: vayan y díganle a mis hermanos. Está hablando de los discípulos, de los 11 ya, en este caso. Entonces, y a Pedro le dice. O sea, en Jesucristo no había ningún rencor contra Pedro, porque lo había negado. Porque Pedro, cuando llora amargamente, la Biblia no dice ahí: y Pedro le dijo al Señor: perdóname porque te negué. No, es que ese llanto y esa conmoción que había en Pedro era de arrepentimiento. ¿Ah? Y no dice la Biblia que el Señor lo miró a Pedro mientras estaba Pedro llorando amargamente. Pero esa mirada no fue de rechazo, no fue una mirada así de reproche. Dile: Pedro, qué bárbaro eres, ¿verdad? Eres un mal agradecido. Acuérdate que hasta te sané a tu suegra que estaba con una gran fiebre. No le dijo: mejor hubieras dejado que te hundieras en el agua cuando caminabas sobre el agua. No le dijo el Señor, sino que esa mirada fue, hermanos, muy tierna. Porque el Señor mira con ternura a aquellos que se arrepienten de verdad, hermanos. Sí, yo creo que todos nos hemos sentido así, mirados, vistos con ternura por el Señor cuando le hemos cometido alguna falta y venimos ante Él arrepentidos. Hermanos, cuando nos levantamos de orar, a nosotros no nos queda ni la menor duda que el Señor no nos ha perdonado. No sé a usted, pero yo nunca, cuando he venido ante el Señor pidiéndole perdón por una falta que he cometido, cuando me he levantado de orar, nunca yo he dicho: ¿me habrás perdonado? No, es que una paz le invade a uno. Y aunque el Señor no le diga en voz audible a uno: hijo, ya te perdoné. No, hermanos, es que hay un sentir. El Espíritu Santo nos hace ver de que Él ya nada guarda contra nosotros. Qué bueno es el Señor, hermanos. Sin embargo, Judas fue lo contrario.
Dice, no, pero si Judas se arrepintió, hermano, hasta fue a devolver las monedas. ¿Acaso no es una muestra de arrepentimiento eso? No, no era muestra de arrepentimiento. Era un remordimiento. Las mismas palabras de él lo decían todo. Y por eso dice que los sacerdotes le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa lo que has hecho? No, pero es que yo vendí sangre inocente. Y, bueno, y lo más claro está, como hemos leído en Primera de Corintios, la porción que leímos antes, que dice Pablo, que la tristeza que es según Dios, dice, ¿qué produce? Arrepentimiento. Pero la tristeza, dice, que produce el mundo, el pecado, ¿qué produce? Muerte. Entonces, ¿cuál de las dos tristezas experimentó Judas? La de muerte, exactamente. Y por eso se mató. Por eso se suicidó. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió. Fue una carga que sentía y un remordimiento por lo que había hecho, que una tristeza y una depresión tan grande, hermanos, que se fue a comprar un lazo y se ahorcó. Produjo muerte en él, porque no fue arrepentimiento, fue un remordimiento. Ahora la Escritura, hermano, enseña que Dios demanda a todo ser humano que se arrepienta. Oiga, no hay, hermanos, no hay ningún ser humano que esté exento de esa responsabilidad. Sí, por eso es que nosotros le sugerimos a las hermanas maestras, siempre cuando den el tema o cuando den una enseñanza, digan, también hagan el llamado a los niños. Hagan el llamado para que se arrepientan también. Porque, hermanos amados, es que no hay persona que esté libre de esa responsabilidad. Y si una persona escucha el mensaje y lo entiende, es una persona ya es responsable. Ya es responsable. Usted sabe que a los niños no se les da un sermón así tan profundo, ¿verdad? Es un sermón adecuado a su edad. Y si es adecuado a su edad, lo van a entender. Y si lo han entendido, entonces ya son responsables. Y si son responsables, necesitan arrepentirse. Entonces la Escritura eso es lo que enseña. El Señor demanda, o sea, no es una opción. O sea, si quieres, ahí te arrepientes. Si no quieres, pues ay, cuando tú quieras. O si no quieres, nunca lo hagas. No, es una orden. Y por eso este versículo que leímos al principio, con ese terminamos. Pues bien, dice, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora, dice, manda a todos en todas partes que se arrepientan. Mira, hermano, no hay época mejor ni más adecuada para predicar el arrepentimiento que esta que estamos viviendo. Hoy más que nunca, tanto incrédulos como personas que nos llamamos creyentes, si le hemos fallado al Señor, necesitamos arrepentirnos. No es tiempo para vivir solapados. No es tiempo para andar haciendo lo que nos dé nuestra regalada gana, llevándonos en los pies la palabra de Dios, los mandamientos del Señor y decir, ay, después me reconcilio y después voy a arreglar las cosas. No son así las cosas. No, eso es estar en la vil calle. Pero si ese es tu caso, hay solución en Cristo, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que mientras hay vida, hay esperanza para el arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo dijo, y el que a mí viene, dijo, yo no lo voy a echar fuera. Así es que, hermanos amados, ese mensaje del arrepentimiento, como dije hace un momento, es el mensaje que debe ser predicado hasta que suene la trompeta. Y no importa que las congregaciones donde se predica el arrepentimiento sean las menos asistidas, sean los lugares donde menos la gente vaya, porque es que ahí lo hacen sentir mal a uno. Bendito Dios en los lugares donde lo hacen sentir mal a uno, hermano. Mira, hermano, bendito Dios que existen lugares todavía donde a la gente la hacen sentir incómoda, donde la gente se le van los colores y se le vienen de la cara porque le están diciendo que es pecadora, que es pecador y necesita arrepentirse. Peor es que lo lleven engañado, hermanos, y que en el día de la eternidad la gente se dé cuenta de que toda su vida fue un engaño. Por eso el Señor dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Por qué la gente llorará y crujirá los dientes? De impotencia, al darse cuenta que pudo haber mejorado y pudo haber cambiado su vida, tan solamente haberse arrepentido de sus pecados, y su destino hubiera sido totalmente diferente. Pero todavía hay oportunidad en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre,